Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de clase número 11, donde vamos a ver el tema correspondiente a las técnicas de producción en el taladro. Ya hemos visto en las sesiones anteriores cómo se elaboran las hojas de procesos, cómo aplicamos las hojas de procesos en el mecanizado o cualquier proceso de producción. Entonces, a partir de esta clase, vamos a ir viendo cuáles son las técnicas de producción en cada una de las máquinas, herramientas que utilizamos, principalmente en el proceso de mecanizado. Cuando hablamos del taladrado, podemos decir que el taladrado es una operación de mecanizado por arranque de viruta que se realiza generalmente para obtener agujeros de forma cilíndrica sobre una pieza determinada, y para ello utilizamos una herramienta llamada broca, ¿no? Para el correcto desarrollo de esta operación, la broca debe estar animada de dos movimientos, ¿no? Y estos movimientos deben ser comunicados por medio de una máquina que generalmente la llamamos taladradores, ¿no? Entonces, en el proceso de taladrado podemos distinguir desde el punto de vista de los procesos de producción dos tipos de movimiento. Un movimiento de rotación, que es el movimiento de corte, y un movimiento de penetración, que es el avance. Si hacemos una descripción del proceso de taladrado, ¿no? En el gráfico de la derecha, podemos observar, por ejemplo, tenemos una broca que está perforando un agujero en una pieza, y ahí podemos distinguir el movimiento de rotación, que es el movimiento principal, y el movimiento, ¿no?, de avance. Entonces, la aplicación que le damos a las taladoras en el proceso en el proceso o en el mecanizado, en el taladrado, sus aplicaciones generalmente son de mecanizado de agujero de diferentes profundidades y diferentes diámetros. Y podemos observar la combinación de dos movimientos diferentes: el movimiento principal de corte y el movimiento de avance. En este caso, el movimiento principal de corte está dado por el movimiento de rotación, ¿no? El movimiento principal es ¿no?, es el giro de la herramienta, en este caso, que la llamamos broca, y para lo cual este movimiento consume una potencia determinada y una velocidad mayor, que generalmente es mayor que el movimiento de avance. El movimiento de avance siempre se da en dirección paralela al eje de la broca, ¿no? Entonces, en el gráfico de la derecha podemos distinguir estos dos movimientos: el movimiento principal, que es el movimiento de rotación, y el movimiento de avance, ¿no?, que es un movimiento lineal que generalmente es paralelo al eje de la broca. ¿Y qué entendemos por broca? Generalmente podemos decir que es una herramienta utilizada en el taladrado, y existen varios tipos de brocas, pero generalmente la más utilizada es la broca helicoidal de dos cortes o labios, ¿no? En esencia, la broca consiste ¿no?, de un cilindro al cual se le ha practicado dos ranuras con hélices diametralmente opuestos y cuyo extremo activo tiene la forma puntiaguda, ¿no?, como podemos observarlo en el gráfico de la derecha, ¿no? El espesor que queda entre estas dos ranuras helicoidales se le llama alma de la broca, y en ella están situadas las aristas transversales, ¿no? En el gráfico podemos observar, ¿no?, las dos aristas transversales, ¿no?, y esa distancia entre estas dos aristas transversales, ¿no?, está dada por en este caso, por el número 5, ¿no? Es el área transversal entre las dos aristas, ¿no?, transversales. Las aristas cortantes generalmente está dada por número 3, en el gráfico, número 3,
Estas son las aristas cortantes, ¿no? Y generalmente estas son rectas y como puede observarse generan un agujero de diámetro D, ¿no? De minúsculo, ¿no? Como observamos en el gráfico de la derecha. Y la franja 4, llamada guía, tiene por objeto disminuir el roce de todo el cuerpo de la broca en las paredes del agujero que estamos taladrando, ¿no? Las herramientas del taladro se denominan brocas, ya hemos visto, y generalmente podemos distinguir en la broca dos partes, que es el mango y la parte cortante, que es la parte, ¿no? Helicoidal, ¿no? Entonces, la parte de la broca se divide en mango y en la parte cortante, que tiene la forma de, ¿no? Helicoidal. En la parte cortante, generalmente se suele disponer de varios dientes y es muy común que hayan generalmente dos, ¿no? En cada uno de ellos. Entonces tenemos, en este, podemos distinguir el filo principal, el filo secundario, ¿no? El filo secundario, que está dado por este color azul, el filo secundario, el filo principal, que está dado por estas líneas rojas, ¿no? La superficie de incidencia, la superficie de desprendimiento y el filo transversal, ¿no? De filo transversal. Esas son las partes que generalmente podemos distinguir en la parte cortante de las brocas, ¿no? El filo secundario, el filo principal, ¿no? La superficie de incidencia, ¿no? Y generalmente los agujeros para una lubricación interna, ¿no? Los ángulos de los filos de una broca se pueden definir el ángulo de posición del filo principal, que está en el gráfico, podemos verlo, que está determinado por la letra K, ¿no? Acá tenemos el ángulo de posición del filo principal, el ángulo de desprendimiento gamma, el ángulo de desprendimiento gamma, y el ángulo de incidencia alfa, ¿no? El ángulo de incidencia alfa, ¿no? El ángulo de desprendimiento, el ángulo de incidencia, y obtenemos el ángulo de posición del filo, ¿no? Dentro de los parámetros básicos para una operación de taladrado, siempre es importante tener en cuenta, ¿no? La velocidad de corte, ¿no? La velocidad de corte generalmente está dada en metros por minuto, ¿no? Y podemos decir que la velocidad de corte es igual a pi por diámetro, por el número o los RPM de rotación, dividido sobre 1000, ¿no? Para que me den en unidades de metros por minuto, ¿no? Observamos en la gráfica de la derecha la velocidad de avance en milímetros por minuto, y podemos también distinguir el avance por filo, que es de milímetros por diente de la broca, ¿no? Entonces, ese avance del filo está dado por la velocidad de avance sobre el número de filos por el número de RPM, ¿no? Entonces, estos son los parámetros básicos que generalmente podemos hacer el cálculo en el proceso de taladrado, ¿no? Y que es importante siempre tenerlo presente, ¿no? Acá podemos observar la velocidad de corte, la velocidad de avance y el avance que está dado por el filo, generalmente está dado en milímetros por diente, ¿no? Entonces, estos son los principales parámetros en el proceso de taladrado, ¿no? La velocidad de avance, la velocidad de corte, B sub C, y el avance por filo, F sub Z, ¿no? Está dado en unidades de milímetros por filo, ¿no?
Entonces, estos son los principales parámetros básicos que podemos observar dentro del proceso de taladrado, que nos va a servir siempre para hacer cálculos generalmente cuando hay una producción en serie y queremos optimizar los costos de fabricación. Siempre es necesario conocer, ¿no?, cuál es la velocidad de avance, cuál es la velocidad de corte y cuál es el avance óptimos en un proceso de mecanizado con el taladrado. Entonces, el taladrado, podemos observar el movimiento de corte que está producido por la rotación de la broca, está producido por la rotación de la broca, y que queda definido por la velocidad de corte en metros por minuto y la velocidad de giro del lucillo. Será, ¿no?, los RPM, N es igual a 1000 por velocidad de corte sobre pi por diámetro, ¿no? Mediante esta expresión o esta fórmula podemos encontrar los RPM, que es la velocidad de giro del lucillo del taladro, ¿no? El movimiento de avance generalmente es rectilíneo y es paralelo al eje de la broca, ¿no? Y se efectúa contra la pieza y puede conseguirse haciendo avanzar la broca hacia la pieza o al revés, ¿no? Entonces, la velocidad de avance es esa velocidad que hacemos fuerza para que ir haciendo el agujero, ¿no?, donde la broca va penetrando, ¿no?, para se ejecute el agujero, ¿no? El avance generalmente se determina, o el avance nos determina muchas veces el espesor de la viruta, ¿no? Con una broca de 2 filos, el espesor de la viruta es igual a la mitad del avance, ¿no? Entonces, si queremos encontrar la sección de la viruta, la fuerza de corte y la potencia de corte, tomemos que el espesor de corte, ¿no?, es igual al avance por el seno del ángulo K, ¿no?, que es generalmente K, hemos visto que es el ángulo de posición. El ancho de la viruta está determinado por el diámetro de la broca sobre 2 sobre el seno del ángulo de posición, ¿no? Está dado por esta fórmula, ¿no? Y la sección de la viruta, S, que está dado en milímetros cuadrados, ¿no?, está dado por el espesor del corte, ¿no?, el espesor del corte y la anchura de la viruta, ¿no? El espesor del corte, este de acá, por el ancho de la viruta, que es toda esta sección, ¿no? Toda esta sección. Y si queremos determinar la fuerza de corte y la potencia del corte, podemos determinar que la fuerza de corte es igual a la energía específica de corte por la sección de la viruta, ¿no? Entonces, esta expresión o esta fórmula nos va a dar la fuerza de corte en el proceso de taladrado, ¿no? Y la potencia del corte está dado por, ¿no?, el número de filos por la fuerza de corte sobre la velocidad de corte sobre 2, todo dividido sobre 60, ¿no? 60. Entonces, esto me va a dar la potencia del corte, ¿no?, que generalmente está dada en vatios, ¿no? En vatios. Ustedes me dirán, ¿para qué nos sirve esto? Si cuando hacemos un proceso de mecanizado por taladro y es una producción en serie, entonces necesitamos optimizar los parámetros básicos para este proceso de taladrado. Entonces, necesitamos saber cuál es la fuerza de corte y cuál es la potencia de corte, o sea, la potencia que está consumiendo, en este caso, la máquina taladradora, ¿no? Y este va a estar en función a la potencia del motor que viene montado en el taladro, ¿no? Entonces, ahí podemos seleccionar qué tipo de taladro tenemos que utilizar para realizar este proceso, ¿no?, de mecanizado por arranque de viruta, que es el taladrado, ¿no? El taladrado. Entonces, estos parámetros son bastante importantes
en los procesos de producción porque nos permite trabajar con eficiencia, que la máquina trabaje con eficiencia, ¿no? Y los procesos sean los más óptimos posibles, ¿no? Y obtener una buena calidad del producto que se está mecanizando. Entonces, la fuerza y la potencia del taladrado son expresiones o parámetros de cálculo que se realizan para optimizar el proceso de producción cuando usamos esta máquina herramienta que es el taladro, ¿no? Es el taladro, o el proceso de taladrado. Entonces, otro parámetro importante que es siempre calcular en este tipo de proceso de taladrado es el cálculo del tiempo en el taladrado. Este cálculo del tiempo en el taladrado también es importante porque esto nos va a permitir obtener los costos de producción más óptimos y que las fases del trabajo que se está realizando sean las más adecuadas, ¿no? Estos cálculos nos son de suma importancia generalmente en los procesos, de producción en serie, ¿no? O cuando estamos realizando procesos de producción de de un lote determinado, ¿no? Entonces, queremos optimizar todo el proceso de tal manera que el mecanizado sea el más correcto posible, ¿no? Entonces, la longitud total en la que el filo de la roca arranca la viruta está determinado por L mayúscula, ¿no? En mayúscula, que es todo el aro que vamos a hacer el agujero, y por la longitud del taladrado, más 3 décimas por el diámetro de la broca, la tolerancia que le damos, ¿no? A la hora de realizar el taladrado. El tiempo de taladrado está dado por la longitud total en la que el filo de la broca, de la broca arranca la viruta sobre la velocidad de corte, ¿no? Entonces, reemplazamos la longitud total, que es igual a L minúscula, que es la longitud del taladrado por 0,3 por el diámetro de la broca, sobre el avance por el número de RPM, ¿no? Entonces, a este tiempo hay que añadirle el invertido en la aproximación y en el retroceso de la broca, ¿no? Entonces, este es otro parámetro de suma importancia, generalmente, que es necesario conocerlo, como les vuelvo a repetir, cuando vamos a trabajar lotes de producción en gran cantidad, ¿no? Gran cantidad. Vamos a hacer una producción en serie y necesitamos optimizar los tiempos y los movimientos para ejecutar estos procesos de producción y que sean lo más eficientemente posible, ¿no? Porque esto no significa ahorro de dinero, ¿no? Nos facilita optimizar los costos de fabricación. Entonces, en una taladradora convencional podemos encontrar las brocas helicoidales enterizas, brocas también de plaquitas carburadas, ¿no? Y cuando el taladrado es profundo, ¿no? Entonces se hace uso de estas brocas que se conocen como brocas cañón, ¿no? Que, como se observa en el gráfico, ¿no? Tiene un vástago bastante largo, ¿no? Que nos permite hacer un taladrado profundo, ¿no? Las características del proceso de taladrado, por ejemplo, cuando vamos a mecanizar agujeros en piezas, por ejemplo, en el sector aeronáutico, ¿no? Generalmente, la operación de mecanizado limitada a hacer agujeros cilíndricos. ¿Qué ventajas tenemos? Que es una operación rápida, precisión y acabado superficial mejorados en comparación con la fundición o el forjado, la posibilidad de realizar agujeros de diferentes diámetros, ¿no? Podemos usar diferentes materiales, ¿no?
Y las limitaciones del proceso, ¿qué limitaciones tiene el proceso de taladrado? Por ejemplo, cuando realizamos este taladrado de agujeros en el área, por ejemplo, aeronáutica, tenemos que las limitaciones están que los agujeros son con elevada rotación, longitud y profundidad, ¿no? Y el acabado de los agujeros puede ser o no suficiente para algunas aplicaciones, ¿no? Aquí en el gráfico podemos observar, por ejemplo, una pieza de aleación de titanio, al cual hemos realizado una serie de taladrados, ¿no? Taladrados. Lo mismo en el sector automotriz, ¿no? ¿Qué ventajas? Que es una operación rápida, precisión y acabado superficial mejorados en comparación con la condición. Y la forja, posibilidad de realizar agujeros de diferentes diámetros, diferentes materiales en los cuales se puede realizar este mecanizado, ¿no? Y la limitación del proceso está por agujeros con elevada relación de longitud y profundidad. Acabado de agujeros puede ser o no lo suficiente para algunas aplicaciones, ¿no? Entonces, como ven, los campos de aplicación del taladrado son en diferentes rubros, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en automotriz también, por ejemplo, ¿no? En las culatas y los bloques de motor, ¿no? Generalmente necesitamos hacer la precisión y el acabado superficial, ¿no? La posibilidad de realizar agujeros en diferentes diámetros. Por ejemplo, acá tenemos un monobloc de motor, ¿no? Tenemos las culatas, donde están, por ejemplo, los asientos de válvulas, y muchas veces se tiene que hacer un rectificado de los asientos de las válvulas, ¿no? Lo mismo en los monobloc del motor, hay que hacer un rectificado en los cilindros, ¿no? En los cilindros. En el trabajo industrial podemos encontrar diferentes tipos de máquinas taladradoras y que generalmente nos facilitan ciertos procesos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una taladradora vertical de columna, tenemos una taladradora montante que se puede montar en un banco, por ejemplo, ¿no? Tenemos una máquina taladradora radial, ¿no? A la cual el cabezal puede girar los 360 grados, ¿no? Tenemos taladradora de sobremesa, taladradora de oscillos múltiples. Entonces, acá podemos observar diferentes tipos de máquinas taladradoras, ¿no? Dentro del taladrado también hay máquinas taladradoras que son máquinas herramientas. Generalmente, en este caso, tenemos para el mandrinado, ¿no? Tenemos máquinas mandrinadoras, ¿no? El mandrinado nos sirve generalmente para aumentar el tamaño de un agujero a un diámetro con alta precisión, ¿no? Como observamos en el gráfico, ¿no? Se parte de un agujero y se va aumentando el diámetro, ¿no? Bueno, y se le va dando alta precisión, ¿no? Otra máquina taladradora que se utiliza, por ejemplo, es el escariado, es otro proceso, otra técnica de taladrado, que es el escariado, que generalmente sirve para conseguir un excelente acabado y precisión en el taladrado, ¿no? Es el escariado, ¿no? Se parte de un agujero y únicamente se mecanizan décimas de milímetro para asegurar la precisión del agujero, ¿no? Se parte de un agujero ya hecho y únicamente se mecanizan décimas de milímetro para asegurar la precisión del agujero, ¿no? Lo mismo que en el mandrinado, se parte de un agujero y se va aumentando el diámetro, ¿no? ¿No? Entonces, una máquina mandrinadora y una escariadora, ¿no? Que son tipo de máquinas taladradoras que también se utilizan en los procesos de producción industrial. Las herramientas y métodos de taladrado, por ejemplo, cuando hacemos un taladrado de agujeros cortos, generalmente hacemos uso de brocas helicoidales y brocas de plaquitas, ¿no? Y cuando taladrados son agujeros profundos, hacemos uso de la broca cañón o de cabezas de broca con plaquitas, ¿no? El retaladrado
nos sirve también a usar broca helicoidal, broca de plaquitas y cabezas de broca con plaquitas, ¿no? Y para el trepanado, broca de plaquitas y cabezas de trepanado con plaquitas, ¿no? El taladrado generalmente nos sirve para hacer el primer agujero, el retaladrado, para agrandar el taladro previo, y el trepanado realiza el taladro dejando un núcleo central de material que no se mecaniza, ¿no? Otra técnica, otro proceso en el taladrado es el avellanado, ¿no? El avellanado tiene como misión preparar un taladro para el alojamiento de la cabeza de un tornillo o el asiento correcto de la misma, o también de una arandela, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿No? En cajas cilíndricas para alojamiento de tornillos, por ejemplo, se emplea un avellanador cónico de corte frontal, ¿no? Avellanados cónicos para alojamiento de tornillos de cabeza avellanada, mediante un avellanador cónico, ¿no? Con ángulo de punta, dependiente del proceso, ¿no? El desbarbado del taladro y el refrentado de superficies de apoyo empleando una cuchilla plana, ¿no? Entonces, generalmente se hace un avellanado para poder asentar la cabeza de un tornillo o el asiento correcto de la misma o de una arandela, ¿no? Una arandela. El avellanado de asientos de tornillo, generalmente los diámetros de taladro y asientos de cabeza de tornillo para distintos métricos, ¿no? Generalmente viene especificado en tablitas, en tablas que nos dan las bibliografías y nos dan la normalización de estos, ¿no? De estos tipos de avellanados, ¿no? Por ejemplo, para una rosca métrica 3, métrica 4, métrica 5, tenemos el diámetro de la broca que vamos a utilizar, ¿no? El agujero de la holgura y el diámetro de, ¿no? Lo mismo, acá nos dan las especificaciones para distintos tipos de roscas, generalmente acá están en métricos, hasta métrico 24, y nos dan las medidas específicas para los diámetros de la broca, ¿no? Para agujeros con holgura y para los diámetros de taladros, ¿no? Donde van a ir asentados las cabezas de los tornillos. En el escariado, ¿no? Que también es otra técnica, otro proceso de taladrado, ¿no? Entonces buscamos conseguir un buen acabado superficial en taladros y se debe recurrir a la operación de escariado, ¿no? En el escariado se emplea una herramienta de varios filos denominada escariador, y esta operación requiere siempre de un taladro previo, ¿no? Primero se hace un taladrado y luego con esta herramienta escariadora realizamos la operación de escariado, ¿no? Generalmente estas herramientas son de varios filos, eso se conoce como escariador, ¿no? Roscado con macho. El roscado requiere un taladro previo de un diámetro mayor al del núcleo de la rosca, puesto que en la operación se producen rebabas, ¿no? El macho puede ser de mano, y en ese caso se emplea un juego de 3 machos, que es lo que viene generalmente, y si el macho es de máquina, suele usarse uno solo, ¿no? Uno solo. Entonces, la técnica de la operación de taladrado, generalmente para realizar un correcto taladrado debe tenerse en cuenta una serie de consideraciones que van desde el afilado de la broca hasta la seguridad del propio operario que está realizando esta operación, ¿no? El afilado de la broca se realiza generalmente en muelas abrasivas, generalmente los esmeriles, ¿no? Utilizando dispositivos adecuados o simplemente
a mano, ¿no? Tal como ya se explicó anteriormente en el estudio de las brocas, la realización de un taladro correcto depende mucho de la broca, que la broca esté afilada correctamente, ¿no? La sujeción de las brocas, la unión del eje principal llamado eje portabrocas con la herramienta, se hace distintamente si se trata de brocas con mango cilíndrico o con mangos cónicos, ¿no? En la broca se fijan generalmente al eje principal a través de un portabrocas, como está en el gráfico de la derecha, ¿no? Generalmente esta portabrocas está provisto de mordazas destinadas a sujetar la broca, ¿no? Para brocas de mango cilíndrico, dicho portabrocas se fijan en el eje principal, ¿no? Mediante un mango cónico. Los portabrocas pueden tener diversas formas, pero todos están dispuestos para la solución de brocas se haga de forma rápida, ¿no? Y generalmente están compuestos por tres mordazas, accionadas por un casquillo que a la vez se aprieta simplemente a mano o mediante una llave, ¿no? Una llave que viene con el portabrocas. La colocación y la sujeción de piezas también es otro parámetro importante para una operación correcta del taladrado. Entonces, acá debemos tener en cuenta, ¿no?, que el centro del agujero debe quedar exactamente debajo de la punta de la broca y los ejes deben coincidir perfectamente, ¿no? La pieza se debe mantener bien asentada y rígida. La pieza se debe mantener bien asentada y rígida, ¿no?, durante toda la operación del taladrado, ¿no? Si el agujero ha de ser pasante, hay que preverse o hay que prever la salida de la broca para que en ningún caso llegue a tocar a la mesa la punta de la broca. Si el taladro no es de gran presión, podrá apoyarse en una madera perfectamente labrada, ¿no? Y si es de precisión, y si este taladro es de precisión, mejor será apoyarla en dos calzas o bloques del mismo espesor y dejar entre ellos un espacio para que pues, la broca pueda pasar, ¿no? Si el plato de la máquina lleva un agujero central, se coloca la pieza de manera que coincida el agujero a taladrar con el plato, ¿no? Nunca debe sujetar las piezas con las manos, sobre todo cuando se trata de piezas pequeñas con aristas cortantes, ¿no? Muy peligrosas son generalmente las chapas y las piezas de poco espesor, ¿no?, que pueden sujetarse fácilmente con unos entalles y apoyarlas sobre un taco de madera para que la broca tenga una fácil, una fácil salida, ¿no? Para que el agujero quede bien centrado, el eje de la broca debe coincidir exactamente con el vértice del prisma, ¿no? Acá tenemos un gráfico donde hay los elementos de sujeción de la pieza para realizar el proceso de taladrado, ¿no? Y esto está generalmente en función a la complejidad de las piezas y a veces es preciso realizar complicados montajes para lograr el taladrado en las mismas, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento de una broca? Generalmente el rendimiento máximo de una broca está considerando o está condicionado a que se encuentre esta broca bien afilada, ¿no? Y para ello, generalmente los labios deben ser de igual longitud. Por lo tanto, es necesario verificar la longitud, ¿no? Por ejemplo, en el gráfico de derecha tenemos acá la broca y tenemos acá una garra o una plantilla que nos indica que está correctamente afilada esta broca, ¿no? Y nos sirve para verificar la longitud de los labios, ¿no? Dos, que sean rectos y con el mismo ángulo. El ángulo de punta para hacerlo generalmente va de entre 116 a 120 grados, ¿no? En general debe ser tanto mayor cuanto más duro es el material y tenaz, ¿no? Sea el material que haya que taladrar, que la arista del vértice forme 130 a 135 grados con los labios para asegurar una incidencia adecuada, ¿no? Como observamos en el gráfico de la derecha, ¿no?
el vértice de la arista FAME de 130 a 135 grados para asegurar una adecuada, ¿no?, incidencia, ¿no?, o del ángulo de incidencia. Acá podemos observar cuando una broca está bien afilada, ¿no? El eje del cono formado por la superficie del afilado está inclinado con relación con el eje de la broca, en este caso está por la letra S, ¿no? Y S' no coinciden. Entonces la sección por un plano es un arco de elipse y debe haber coincidencia, ¿no? Acá observamos la broca, tenemos la sección vista de forma plana, ¿no? Una sección, ¿no? Y tenemos acá los arcos del elipse, ¿no? Y los 130 grados que debe haber, ¿no? Cuando la broca está mal afilada, si podemos observar en el gráfico, el eje del cono formado por las superficies del afilado se confunde con el eje de la broca, ¿no? S y S' se confunden igualmente, y la sección por un plano P es un arco de círculo y no hay coincidencia, por lo tanto la broca se va a calentar, ¿no? Por lo tanto la broca se va a calentar, ¿no? Entonces, esto nos muestra cuando la broca está mal afilada, ¿no? Y cuando hay demasiado ángulo de incidencia, acá podemos observar, hay demasiado ángulo de incidencia, los labios son demasiado agudos, ¿no? Por lo cual se calientan y se deterioran o se mellan rápidamente, ¿no? Entonces, esto se produce por un mal afilado de la broca, ¿no? En la tabla que ponemos a continuación se recomienda para el taladro las velocidades de corte en metros por minuto más convenientes según el material de la herramienta que estamos utilizando y el material de la pieza, y si se emplea o no refrigerante, ¿no? O refrigeración, ¿no? Para tener, por ejemplo, para fundición dura, fundición maleable, para un acero dulce, para un acero semiduro, ¿no? La velocidad de corte para trabajos corrientes con brocas de acero al carbono y para brocas de acero rápido, ¿no? Para cuando hay una gran producción y vamos a hacer uso de refrigeración o de refrigerante con brocas de acero rápido, ¿no? Entonces, estas son las velocidades en metros por minuto recomendadas para hacer estos taladrados. Acá, por ejemplo, en este gráfico, este abaco, ¿no? Tenemos la velocidad de corte en el eje vertical y tenemos el diámetro de la pieza en el eje horizontal, ¿no? Este abaco nace de relacionar esta fórmula donde se calculan los RPM, N, RPM, 1000 por velocidad de corte sobre pi por diámetro, ¿no? Entonces acá podemos seleccionar los RPM para una velocidad de corte adecuada y el diámetro de la pieza también adecuado, ¿no? Por ejemplo, si tengo un diámetro de 5 milímetros y voy a utilizar una velocidad de corte de 15 metros por minuto, intersecto 15 con 5 y tengo que, acá debo seleccionar, mis RPM deben ser de 700 RPM, ¿no? 700 RPM, ¿no? Lo mismo, pues, si tengo un diámetro de 12 milímetros y una velocidad de corte de 15 milímetros de metro por minuto, la intersección de esta horizontal y esta vertical me va a dar un punto y este punto va a estar dentro de esta línea, ¿no? Y esta línea nos da los RPM, que son en este caso 400 RPM, ¿no? Entonces, esto nos facilita, mediante el uso de este abaco, seleccionar mis RPM, que voy a seleccionar en la máquina taladradora, ¿no? La máquina taladradora.
Generalmente hay máquinas taladradoras que generalmente vienen unas planchitas, unas plaquitas de metal donde generalmente nos dan este abaco, ¿no? Este abaco, ¿no? Para poder seleccionar los RPM más adecuados, ¿no? Y para esto ya conozco yo mi velocidad de corte y el diámetro del, ¿no? del taladro. Pues, a mayor diámetro, más resistencia y por lo tanto permite más avance, ¿no? En general se puede emitir de una manera bastante aproximada que el avance en milímetros por cada vuelta de broca debe ser, y está dada en esta tablita, está para un material que puede ser hierro, acero, fundición. Las brocas generalmente de acero al carbono, el diámetro de 1 a 5 y, ¿no? Me va a dar el avance correspondiente, ¿no? Entonces, estas tablitas nos facilitan los trabajos o la selección de los parámetros mediante estas tablitas. Podemos seleccionar los parámetros adecuados para el proceso de fabricación que estoy realizando mediante el taladro, ¿no? Como ven, he querido hacer un recuento más que todo de consideraciones básicas que debemos tener para realizar estos procesos de mecanizado, en este caso, mecanizado con arranque de viruta, haciendo uso del taladro, ¿no? Y generalmente esto se utiliza cuando tenemos que realizar agujeros, ¿no? Agujeros. Entonces, con esto damos por concluida la sesión de clases de hoy día. Cualquier duda, cualquier pregunta, pueden hacerla por medio del WhatsApp, que estaré ya, ¿no? A resolver sus preguntas, ¿no? Bueno, jóvenes, nos estamos viendo en la próxima sesión de clase. Gracias por su atención y espero que haya sido de esclarecimiento estos conceptos y estas indicaciones que hemos dado para el proceso o las técnicas de producción que debemos emplear cuando hacemos uso de esta máquina taladradora. Buenas tardes.